La cantidad de cosas que tenemos para contar, por Dios. Los audios que tenemos del fin de semana. Tremendo, de diferentes notas. Estuve escuchando la nota con el Cuervo Larroque. Ayer, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, amigo. Tonietti, ¿Cómo anda, Nico maestro? Márcico, Buen ¿cómo día, anda? Adri, querido. Bien, maestro. Bueno. Tenemos ¿Estuviste escuchando la entrevista del presidente ayer a la noche en la televisión Yo pública? estuve escuchando fragmentos en las redes sociales. Tenemos algunos audios. ¿Querés arrancar con el primero ya? Igual vamos a pasar un audio, una entrevista que le hizo el periodista Gustavo Suet en la señal Futurock. Tiene un show radial, el colega tuyo, Gustavo Suet. Una muy buena entrevista que le hizo a Andrés el Cuervo Larroque. Donde tiró títulos, Larroque tiró municiones, no está apaciguada la interna, dijo no se puede gobernar para 5 amigos o con 5 amigos. En minutos nada más vamos a poner el audio de eso, una explicación larga que da el Cuervo Larroque, pero si vos querés, arrancamos escuchando al Albert. Bueno. Al Albert. Y inaugura un término que yo hasta ahora, de hecho yo llegué a la producción y le digo, chicos, ¿ustedes qué entienden por? Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente. Bueno, la gente lee, entonces quiero preguntarle a ustedes, a los oyentes de Siempre Soy, de AM 530, 11 3200 0530, ¿qué entienden ustedes como inflación autoconstruida? Me gustaría que me lo puedan explicar ustedes, que son en definitiva los que tenía el dote de ser un buen comunicador. Creo que le está costando la comunicación, entendiendo comunicación como que vos querés decir algo que del otro lado te entiendan. O vos querés decir algo y del otro lado convencés a alguien, argumentás a alguien. Sí. Me parece que esa capacidad que tenía el presidente, ¿no? Que es un político criado y cultivado en un set de televisión, ¿no? Claramente, entre otras cuestiones. Después también ha tenido gestiones públicas, especialmente con Néstor Kirchner como jefe de gabinete. Ha tenido la capacidad de comunicar, que ahora me parece que hay un signo de interrogación, porque ya no es la primera vez que el presidente dice algo, y lo digo con todo respeto por la investidura presidencial, no se entiende bien qué es lo que quiere decir el presidente cuando habla de, vamos a ponerlo de vuelta, y me gustaría que ustedes al 11 3200 0530 nos digan qué interpretan ustedes por inflación autoconstruida, o sea, una inflación que se autoconstruye en la mente de cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos algo que hace que aumentan los precios en nuestra cabeza, ¿no? Sería algo así, por lo menos lo que interpreté yo. O sea, en nuestra cabeza, nosotros pensamos algo y como pensamos tal cosa, el maple de huevo está en 4 gambas y media, 5 gambas. No es porque aumentó el maíz y las gallinas se alimentan de maíz, quizás pueda ser eso, no sé, o una cuestión estacional, no sé. Pero ¿qué entienden ustedes por esto? A ver. Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo. Bueno, querido Adrián, arranco así tranquilo, igual, arrancamos tranquilo, tenemos audios muy buenos. Yo creo que yo lo digo en serio, te digo posta. Pero quiero saber qué es la inflación autopercibida. O sea, yo voy a todas las reuniones sociales que voy, a todas las reuniones familiares que voy. Cuando me junto con gente, el principal problema que les preocupa tiene que ver con el precio de los alimentos, los ingresos, la inflación. Entonces, un tema serio. De hecho, en todos los estudios de opinión pública aparece como número 1. Claro. Número bueno, 1. Es que es el problema de la inflación, pero no. Entonces el presidente le va a preguntar, Rulo, ya estás acá. Después te voy a preguntar, por favor, pedirle que te pasen el audio del presidente. ¿Ya lo escuchaste?
Bueno, me gusta. Vos sos economista, sos un tipo. Rulo labura en periodismo del año 80. Empezó Rulo, con mi amigo Rulo. Empezó con Timerman en La Razón. Los vio a todos. Lo vio a Grepo, lo vio a Surruel, los vio a todos. Pasan los ministros de Economía, queda Rulo. Ahí queda Rulo. Sí. Sí. Claro, y él sigue, esperando que le toque a él, obviamente, ser ministro él, obviamente. Imagínate el día que Rulo sea ministro, mamita. Bueno, le quiero preguntar a Rulo, ¿qué entiende ¿qué entendés vos, por ejemplo, Adrián? No, a mí me parece, pero no me quiero meter en el terreno de Rulo, me parece que justamente de eso se compone la inflación, de expectativas. Si la gente considera que los precios van a subir, por la razón que fuese, probablemente muchos aumenten los precios para cubrirse de aumentos futuros. Es así. Así funciona justamente el asunto. Ahora se llama expectativa. Bueno, es que la economía expectativa inflación, eso sería una cuestión de expectativa, eso quiso decir. Pero la expectativa es un comportamiento económico, no es un no está en la mente de las personas. Habitual, sí, es un componente en la cabeza de la gente. O sea, el problema ya no es un problema económico, sino un problema de terapia. O sea, tenés que ir a terapia. Entonces vos vas a terapia y le decís a tu terapeuta. No. Por eso la autopercepción de inflación. Vas a tu terapeuta, le decís, están aumentando los precios. Yo tengo otra interpretación. No lo puedo controlar. No, hay otra parte en la entrevista. Yo vi la entrevista anoche. Hay una parte previa donde habla de los diablos que suben los precios, lo cual ya ahí entramos en otra. ¿Tenés la del diablo? A ver, ahí vamos a escucharla. Dale. Creo que es el número 2. Porque le pregunta a la periodista, esa parte, ese fragmento lo vi. Le pregunta a la periodista Luli Trujillo, todos los periodistas de primer nivel en el panel, quiero decir. Pablo Caruso, excelente periodista, gran conductor. Bueno, Luli Trujillo también, una revelación que ya es una realidad. Estaba Pablo Totó Ibáñez, Néstor Espósito, y quizás me estoy injustamente olvidando de alguien. Sí, de Florencia Barragán. Florencia Barragán, otra también. Muy buena periodista, muy buena Florencia colega. Barragán, Exacto. muy buena periodista. O sea, el staff era de primer nivel, estaban ahí. Muy buenos periodistas. Néstor Espósito, que se metió un golazo contando la información de lo de Rosenkrantz, ¿no? Mandando los $650.000 al otro día de las PASO. Sí, Néstor Espósito, bien, Hay que ahorrar 650 lucas gringas, Qué capacidad de ahorro que tiene Rosenkrantz. Y no paga ganancias. No, pero esa me parece que esa la habrá ganado cuando en el estudio privado. Ah, ¿sí? No era... no sé, ¿cómo se discrimina? ¿Cuál ganó en el estudio privado? Claro. Y cuál ganó en el... Habrá que ver las declaraciones anteriores, pero no sé si vamos a llegar a tanto, que nos dejen ver tanto. Yo le voy a decir algo. Para mí, Rosenkrantz, siendo como ministro de la Corte, pierde guita. ¿Por qué? Discúlpeme que salgo en defensa de... Yo estoy seguro de eso que estás diciendo. ¿Sí? Pierde guita. Seguro. Para mí pierde Ponele que es un ahorro, me parece. Claro, a mí, ¿no? pierde guita. O sea, para mí ganaba más guita en el estudio. Ustedes dan por sentado que no cobra más de... No me hagan decir cosas que no. Pero que están ¿Vos generando decís canuto. que desde que el ministro de la Corte tiene más clientes en el estudio? No digas. ¿Vos querés decir eso? Yo estoy dudando si dejó de tener los que tenía, nada más. No, sé claro. si tiene No, más, perdón. más. Por ahí tampoco da para tanto. Probablemente no esté cobrando en algún más momento en el tenés que estudio. laburar también, lo podés estar. Claro, laburar. Probablemente no esté cobrando más en el estudio, Rulo querido, pero el canuto se guarda, digamos, ¿no? Porque no es plata que no se desvaloriza. Vos decís que no hay gente que dilapida todo así apenas la recibe. No es que dilapida, digo, bueno, de última es un ahorrito. Es un ahorrito. Sí, un ahorrito. Un ahorrito, soy gamba y media gringa. Me gustó el diminutivo, sí. Bueno, Ahorrito. Adrián, lo pedís, lo tenés. A ver. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos, y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las... Rulo está entrando en temperatura. Lo medís a Rulo está en 45 grados. Todo lo que tenemos, la ley de abastecimiento es uno de los medios. Todo lo que tenemos. Lo que hay que entender es que es cierto que se ha desatado una guerra que ha potenciado el precio de los alimentos y el precio de la energía. Es cierto que la Argentina en ese lugar tiene una posición casi de privilegio porque puede vender mucho alimento al exterior. Esto a mí me parece espléndido como oportunidad. Lo que no me parece espléndido es que
eso se convierta en un problema para los argentinos. Mi obligación pero la parte del diablo, perdón, la parte de los diablos, lo asocio al tema de lo que decía hace un ratito el precio, escuchábamos en realidad, de la autopercepción de inflación. Hay como una idea medio esotérica del comportamiento inflacionario que no sé si es del presidente, creo que no es de todo su equipo, porque el equipo entiende que el proceso inflacionario se compone de otras cosas, ¿no? Rulo, vos estás más en contacto, uno lo escucha hablar a Feletti y me da la sensación que Feletti no cree que acá sea obra de diablos ni... No, a ver, primero, te aclaro algo, lo que dice Alberto Fernández no es esotérico, es la tendencia dominante y sobre todo de la escuela de Estados Unidos con respecto a qué genera la inflación de expectativas. Citando al pensador González Fraga, yo le diría, te hicieron creer que era inflación de expectativas. Que es el primer audio cuando dice la cabeza y el otro tema, fíjate que está ligado a esto, porque en otra parte de la entrevista, acá dice lo de los diablos y qué sé yo, pero en otra parte dice, habría que hacerlos reflexionar. Claro. O sea, el gobierno insiste en la postura de que es un problema porque son irreflexivos y no entienden que lo va a perjudicar a ellos también. Y el diablo es bravo. Negociar con el diablo es bravo. Ahora, si lo reconoce como diablo, el diablo es diablo. Y claro. Después dice, che, se comportó como diablo. Y si vos lo definiste como diablo, ¿cómo se iba a comportar? Es decir, lo querés convencer desde el cristianismo, lo querés convencer al diablo de que se haga un pero creciente. Esto a partir de la muy buena, porque la pregunta previa, pregunta previa de Luli Trujillo, en un momento donde dice, Luli Trujillo patea al hormiguero y en un momento le dice, y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Exactamente. Que es un poco lo que nosotros acá ironizamos cuando decimos que Alberto quiere tener 1 millón de amigos, o no afectar ningún interés. No es lo mismo una argentino, una familia que tiene dificultades para poner los alimentos que necesita arriba de su mesa, que un gran productor de alimentos, una multinacional, un marcador de precios, o el dueño de un supermercado. El tema que le contesta, no es lo mismo. Él le contesta, no, yo no quiero quedar mal, dice, pero después termina diciendo, hay que llamarlo a la reflexión, y si no, aplicarle a la ley de abastecimiento. ¿En la ley de asustamiento dijiste? Sí, se me asustamiento pegó. Dijiste. Sí, vos decís que al diablo le tenemos que... Mira que te aplico la ley. Vos decís que tenemos que ir a negociar, por ejemplo, con los supermercados con el hombre de la bolsa. Claro, y diciéndole, mira que te aplico la ley de igual yo voy a hacer mi interpretación después, que es un poco más benevolente, pero después. Vamos a hacerla después. Estamos aquí, volvamos a escuchar, por favor, el audio número 1, el presidente diciendo hay que abordar otros temas, después hace una larga pausa tratando de encontrar las palabras ajustadas, y como palabra justa se encuentra un término novedoso, hay que decir que es la primera vez, ¿no? Se había hablado sobre el tema de las expectativas inflacionarias, pero el razonamiento que hace el presidente de la Nación es que la inflación no tiene que ver con comportamientos de agentes económicos. Esta es una novedad que por eso la estamos debatiendo acá. No tiene que ver con comportamiento de agentes económicos en el mercado, con los salarios, con la emisión, o con los formadores de precios, con los supermercados, con los intermediarios. Bueno, todo este debate que estamos dando hace tantos años con respecto al tema de la inflación, sino instala un tema, una novedad, hay que decir, por eso lo estamos profundizando, que es inflación autoconstruida en la cabeza de la gente, o sea, en la cabeza de cada uno de nosotros nos maquinamos que el maple de huevo está a 5 gambas, ponele. Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo. Bien, esto es lo que dice el presidente. ¿Adrián? No, yo estaba diciendo que en efecto, como dice Rulo, hay una corriente que considera que la inflación es solo de expectativa. Yo lo que decía Rulo es que hay eventualmente un componente de expectativa en la inflación, pero bueno, sí, claro. Los agentes económicos juegan, ¿no? Y por eso lo asociaba a lo del diablo. Viste que hay un dicho popular que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Me da la sensación que ahí es donde fracasa el esquema de diálogo. La gente que se sienta a dialogar con el gobierno lleva 20, 25, 30 años de conformación de oligopolios.
O sea, para decirlo en términos alimenticios, se han comido varios gobiernos, digamos, ¿no? Sí. Se sientan con la sartén por el mango, ¿no? Como también se suele decir. Claro, bueno, me parece que ahí, si la descripción es la del diablo, me parece que corre este dicho popular, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, lo que vos decís, Rulo, yo coincido 100%. La idea Uy, están consiguiendo página 12 y el destape. Uy. No, pero yo no represento, yo no soy... A la mañana no es el destape. No, a la mañana no es el destape. A nosotros mismos. Con el destape coincido más seguido. No me digas que se van a amigar porque lo que por, no, cae el programa. Lo que pasa es que Arrega en la mañana no es el destape. Está bien. Es más línea Toñetti a la mañana, no es el destape. Vos decís, no. El verdadero Vulcano lo pueden escuchar de 18 a 20 en Verdades Afiladas. Todavía no tengo ese, pero el destape... Si tienen ganas de leer, también me pueden leer los lunes. Hablando de eso, a mí el tema de la inflación, ¿sabes qué? Me preocupa mucho la consolidación de un fenómeno que se está expandiendo en la Argentina, que es el de los trabajadores pobres. Claro. Y el miércoles, el 30, se va a conocer la cifra de pobreza del 2021, ¿no? El último trimestre. Y es probable que ahí se conforme, digamos, o mejor dicho, se conozcan dos datos. Por un lado, que la inflación, que la pobreza pudo haber caído unos puntitos semestre contra semestre, a 38, 39, pero todos los datos de consultoras, no de consultoras privadas, sino de centros de estudio, que hay muchos y muy buenos en la Argentina, están coincidiendo en que se está estructuralizando el fenómeno de los trabajadores pobres en Argentina, que ya son más de un tercio del total. Explica eso de la estructuralización de la pobreza. ¿Cómo, perdón? Explica un poquito lo que a qué referimos con la estructuralización de la pobreza. Me dejan ayudarlos un poco para traducir, porque es un tema que lo desarrollamos en el conversatorio el viernes pasado con Artemio, que es un tipo que profundiza muy bien todo lo que tenga que ver con las cuestiones de los análisis de las estadísticas en términos sociales, y con Amado. ¿Qué es lo que pasó? Hay una muy buena noticia la semana pasada que nosotros destacamos y pusimos en el relieve, que es una muy buena noticia, no es una buena noticia, es una muy buena noticia, que el índice de desocupación es de 7.7%. En términos estadísticos, la desocupación en la Argentina está por debajo de 2 dígitos a la baja, y es una buena noticia. Pero la distribución de ese ingreso, que lo que está pasando, es que hay trabajadores que tienen empleo muy precario, que decir, porque ahí aparecen los trabajadores informales. Claro, ahí es todo. Claro, aparecen los monotributistas que son semi-informales, o más medio formales y medios informales, que son pobres, que no logran tener ese ingreso. Vamos a escucharlo casualmente. A ver, el presidente destacando esto. Tenemos un dato muy auspicioso, que es para haber bajado la desocupación al 7%, poco más del 7%, eso significa que creamos en 2 años 1.800.000 empleos formales. Ese es el resultado. Y no es solo rebote, digamos, no se explica solo por el rebote. Definitivamente no. Por eso digo que nosotros lo que tenemos que seguir es en la senda de seguir apostando a la producción, seguir apostando al desarrollo. Cuando digo desarrollo no uso la palabra crecimiento, porque yo no quiero que crezcan algunos, quiero que crezcan todos. Eso es desarrollarse. Y eso hay que seguir apostando a la producción. Otra es una pobreza digna. Bueno, Esto para tener en cuenta, ¿no? O sea, sí, pero la desocupación baja, la distribución del ingreso sí, muy inequitativa. Aparte no son formales lo que son no. El 1.800.000 que se crearon, claro, ahí hay un error también. No solamente no son formales, claro, sino que vos tenés aparte una necesidad de creación de empleo gestacional. Hay todos los años se incorporan al mercado de trabajo un montón de jóvenes. O sea que vos necesitas generar empleo todos los años. Es cierto que vos venís del subsuelo. 7, no 7,7, Daniel. También, ya que lo corrijo el presidente, 7. Lo corrijo el presidente, te voy a corregir vos también. Es 7%. No, 7, cayó de 11 a 7. Ah, perdón, pensé que era 7,7. Sí, todavía más claro. No, quiero decir dos cosas respecto a esto y concluyo. Una, es cierto que hay un fenómeno global de precarización del empleo post pandemia. Según la OIT, un informe que se conoció en febrero, el 80% del empleo que se creó es un empleo precario. Es cierto también, y esto
con mucho respeto, disiento con el presidente. Hay un efecto rebote que ha arrastrado la creación de empleo y está fenómeno. Digo, hay un mérito en haber rebotado y haber recuperado lo que se perdió en pandemia. El problema, insisto, es que ese empleo es un empleo de muy bajo costo. Y ahí es donde yo me parece que hace agua, digamos, el argumento de la inflación autopercibida o de la inflación autoconstruida, porque el que no le alcanza la guita en el bolsillo no autoconstruye nada, digamos, no le alcanza. Y ese es un fenómeno político que está en la base de la discusión interna del Frente de Todos. O sea, en la base de la discusión interna del Frente de Todos es que la plata no alcanza a sectores populares que constituyen la base electoral del Frente de Todos. Y quiero aclarar esto, está bien que dirigentes políticos piensen en términos electorales, está bien, porque si no, habitualmente esto se estigmatiza, los políticos solamente piensan en las elecciones. No, está bien, porque ganar las elecciones implica obtener cuotas de poder que te permiten llevar adelante transformaciones. El problema es si no llevas adelante las transformaciones. Si no las llevas, perdés las elecciones. O sea, están asociados los dos elementos, no es que están disociados. Bien. Por eso la discusión interna del Frente de Todos está ligado al proceso inflacionario y al proceso distributivo sobre todo. Bien. 9:37. En un ratito vamos a escuchar también al presidente y también estamos cortando ahí la entrevista a el Cuervo Larroque, que con testimonios importantes dijo, vamos a poner el audio, no se puede gobernar con 5 amigos, hay que armar una mesa de conducción política. Ya lo está pidiendo de todas las formas posibles un sector que es un sector, si no es mayoritario, es muy importante al interior del Frente de Todos, como el sector que conduce la vicepresidenta Cristina Fernández. No se puede gobernar con 5 amigos. Lo dijo Andrés el Cuervo Larroque, lo vamos a escuchar. Y vamos a escuchar también al presidente hablando. El viernes se firmó finalmente el acuerdo con el fondo, y ya el fondo adelantó la revisión y emitió un comunicado, en realidad un largo informe que recién ahora está en castellano. Primero se publicó en inglés, me acaba de llegar hace minutos en castellano, donde utiliza la palabra recalibrar, y a Alberto le preguntan por eso, y anticipa a Alberto, el recalibrar no siempre es en contra, puede ser a favor. Después lo vamos a poner. 9:38. Recomiendo mucho la nota del Rulo de la Torre de ayer sobre un detalle de ese documento. ¿Cuál detalle, Rulo? Gracias. No, ¿Cómo se tiran flores hoy en página 12? Porque me robó la idea de la nota que iba a hacer hoy. ¿Cuál es el detalle? Que lo diga Adrián. Hay que... Decilo vos si es tu nota, Rulo. Bueno, pero vos viste el ¿cortá detalle? vos o corto yo? Parecen dos enamorados. Dale, cortá vos, Vichy, no vos. El detalle que rescata Rulo es que entre las revisiones está previsto, o mejor dicho, en el acuerdo está previsto que la Argentina vuelva a abrir su cuenta, es decir, que vuelva a abrir su cuenta capital, que vuelva a tener flujo de capitales, claro, o una liberación de flujo de capitales. Menos control, liberación total por ahí no, pero menos control del flujo de capitales. El documento ese al que alude Daniel habla. Ahí hay una serie de recomendaciones que surgen en la reunión del Estado. Después vamos a hablar de eso. Después voy a dedicar la columna a eso. Saco fotos. Saco fotos. Bueno, vamos a escuchar a Andrés el Cuervo Larroque. Escuchemos. Me parece que se confunde todo y nos llevan a una encerrona, a un callejón sin salida, a una trampa, ¿no? Donde si opinás estás rompiendo la unidad, y si te quedas callado, digamos, no finalmente no estás aportando a ese sano debate o esa pluralidad que teóricamente era uno de los ejes que el mismo Alberto siempre reivindicaba, y que muchos de los que se sumaron, porque la convocatoria que hizo Cristina en el 19 se sumaron muchos sectores que inclusive habían antagonizado con nosotros, para decirlo con claridad, inclusive querían verla a Cristina o presa o fuera del mapa político. Esto es lo que decía el Cuervo en la entrevista que le hizo la revista en Futurock, el periodista Gabriel Suet y otros periodistas más que estaban allí en ese show radial. Y presten atención a esto, donde reclama el Cuervo la creación de una mesa de unidad, de gestión, que no se puede gobernar con
cuando uno asume responsabilidades importantes en cualquier ámbito de la política y sobre todo, bueno, a nivel de lo que es la presidencia de la nación, tiene que saber que tiene que estar abierto a conducir al conjunto. Me parece que no se puede conducir a un grupo de amigos, hay que conducir al conjunto, y el conjunto es amplio y tendría que inclusive ampliarse más, y están los que nos gustan y están los que no nos gustan. Entonces me parece que nos quieren poner el mote a nosotros, a la Cámpora o a Cristina o al sector que representa a Cristina, el sectario, cuando es todo lo contrario. Me parece que el sectarismo está en quienes quieren gobernar con 5 amigos. Y entonces el presidente debería convocar a ese espacio, es una mesa al frente de todos. Sin duda. El sectarismo está en los que quieren gobernar con 5 amigos. Y hace referencia al presidente de la nación. Es un poco la conversación que teníamos en el conversatorio, casualmente, con Amado y con Artemio, a propósito de las características del entorno presidencial, que por lo que yo tengo entendido es un entorno antikirchnerista y profundamente crítico con Cristina Fernández. De hecho, Dino Ibarra escribió un libro de 500 páginas, sí, y fue con Stolbizer en el 2015, ¿no? ¿no? En ese momento el neoliberalismo de Macri no generaba la necesidad de unidad que genera ahora. Tampoco sucedió en el 2017. Qué pena, ¿no? Porque se hubiese evitado un malestar para las mayorías, ya que tan preocupados están por las mayorías, Adrián. Sí, el tema es que ese ámbito de conversación, de crearse, no está claro que se vaya a crear. El tema es cómo metaboliza después esa conversación en decisiones comunes o que satisfagan a todos. Porque, insisto, la base de discusión es muy contradictoria, El presidente cree, por ejemplo, que hay que crecer para que el crecimiento derrame. Después dice que no, pero las políticas son esas. Las políticas son de crecer para que derrame el crecimiento en empleo, en mejora del poder adquisitivo de salario. Y el kirchnerismo, digamos, considera que hay que hacer un shock distributivo y que hay que hacerlo ahora. Y no sé, vos hablás con dirigentes de kirchnerismo y te dicen hay que poner ya un bono de 10.000 pesos por decreto para todos los trabajadores, como hizo Néstor en su momento. Recuerdan ese episodio, ¿no? Que para recomponer rápido el poder de compra de salarios que estaba muy caído después de la crisis del 2002, 2001, 2002, 2003, se impuso por decreto una serie de bonos que ajustaban los ingresos justamente para que no perdieran frente a una inflación que estaba muy desmadrada. Bueno, el presidente no cree en eso, cree todo lo contrario. Es lo que hablábamos hace un rato del tema del diablo y la autopercepción de la inflación. ¿Cómo se metaboliza ese diálogo en políticas públicas? Eso es lo que no termino yo de visualizar, porque son ideas contradictorias. Digamos, no es que son las mismas ideas y más o menos se parecen, son distintas, totalmente, y en algunos casos son opuestas. Entonces, eso es lo que no termino de visualizar. Ese ámbito de debate, ese ámbito común, ¿cómo metaboliza ese debate en políticas públicas? Hoy no hay diálogo. Hoy, sí. Hoy, en el día de hoy, sí. Ahora, en este momento, no hay puentes establecidos entre Alberto Fernández, que es el presidente de la Nación, y su principal aliado interno, que es el espacio de Cristina Fernández, de la Cámpora, del kirchnerismo, y del kirchnerismo silvestre, además, ¿no? Porque el kirchnerismo no solamente son sus dirigentes, el kirchnerismo ni siquiera son los funcionarios que ocupan lugares importantes. El kirchnerismo es una fuerza política. Dicho sea de paso, quedó absolutamente claro el 24 de marzo con la formidable capacidad de movilización que tuvo ese espacio, y no solo la Cámpora, como nosotros bien destacamos. Mirá que nosotros tuvimos de las 8:15, 8:30, estábamos ahí con Nicolás Lacaba cuando estaban armándose la movilización, una movilización que ahora sorprende a todos, sorprende a todos, demostrando la enorme capacidad de movilización que tiene la Cámpora, el peronismo de la primera y tercera sección electoral, sectores afines a la Cámpora y un montón de personas silvestres, ¿entendés? Kirchneristas silvestres, mostrando una movilización formidable. De hecho, la columna bueno, ¿y qué demandaba? ¿Qué demandaba esa militancia dinámica que tiene frente a mí me llamó la atención que demandaba, obviamente, otro programa político y económico, unidad. Y no escuché ningún cántico
ningún cántico disruptivo. O sea, yo esperaba un que pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular, metafóricamente hablando, claramente. Sí. Esperaba un cántico disruptivo con respecto al gobierno nacional, ¿no? Marcando una distancia allí en la calle. Y no sucedió, lo cual me parece un dato positivo. Un dato alentador. De un cántico así tenés que romper. Por eso me parece está bien. Me parece que nadie quiere romper, Nadie quiere romper, está bien. Nadie quiere romper la herramienta electoral. Y es lógico porque enfrente tenés una derecha que está consolidada con su herramienta electoral. Insisto, acá el tema es que hay decisiones políticas que son o por lo menos ideas políticas que son contradictorias. Yo no termino de ver cómo se metabolizan en el marco de un diálogo, pero ojalá se encuentre eso, porque insisto, tampoco se sostiene mucho tiempo más una situación de, no sé, el sector más dinámico del Frente de Todos reclamándole al presidente que no proscriba su palabra, lo que dice Larroque, lo que nos dijo a nosotros el viernes, no es muy distinto, con mucho cariño lo digo a Gabriel y compañía, no es muy distinto lo que dijo ayer de lo que nos dijo a nosotros el viernes. No, Dani. Es fuerte decir no se puede gobernar con 5 amigos. Pero por supuesto, es más contundente. Por eso más contundente. No se puede gobernar con 5 amigos, que además está verificado que en el pasado no han tenido votos. Porque esto es importante. No, por eso. Nosotros lo anticipamos hace semanas. Está gobernando Randazzo, que sacó 5% de los votos. O sea, el randacismo toma las decisiones ganando el 5% de los votos. Me parece que... Lo que digo, Dani, es que no es sostenible que el Cuervo Larroque en 4 o 5 días, 3 veces, le raye el auto al presidente. Digo yo, me parece que en términos habló acá también el Cuervo Larroque. Bueno, habló acá también, digo, hace unos días. Sí. Hubo nota acá también, digo, y en esa misma línea. Eso, a eso voy. Pero yo lo que digo es, a ver, lo de los 4 puntos de la provincia, los 4 puntos de Randazzo, lo de los 5 amigos, la camarilla. Cuando digo rayar el auto se entiende lo que estoy diciendo. Que se raspe políticamente. Para mí plantea una discusión política que se tiene que dar. Está bien, pero que... Sí, yo estoy de acuerdo, se tiene que dar. Profe, ponete los auriculares porque tengo que mostrarte políticas algo. Públicas igual. Llegó el profesor Vinieski. Por favor, ponete los auriculares, Ya, ponete los auriculares, vamos a escuchar. Quiero saber qué opinás sobre esto, profesor. ¿Qué interpretás vos como inflación autoconstruida, que la gente lee, que los precios suben? Sin ironizar, profesor, en serio. Quiero que lo analicemos seriamente. No, bueno, sin ironizar. Sin ironizar, porque ¿qué es la inflación autoconstruida? Porque ya sabíamos que existe la expectativa inflacionaria. Bueno, con 70 años de inflación en la Argentina, la gente ya está acostumbrada a que por la duda sube los precios y se cubre. Bien, eso está bien. Eso sería una explicación. Benévola. Una explicación benévola de inflación autoconstruida. Está bien, es una explicación bastante seria, bastante rigurosa. Gracias, profesor. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, usted vio que la inflación es por el diablo. ya se le fue la seriedad. Voy a hablar de un diablo que cerró un banco que se llamaba Banco